Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre facilitación de equipos en entornos digitales. Soy Bea García, co-coordinadora de los programas y el proyecto LEAD. El webinar de esta tarde forma parte de la programación abierta que tenemos dentro del proyecto LEAD. El LEAD es un proyecto que nace con la vocación de asentar y expandir la facilitación del aprendizaje y la innovación, concebido como una nueva profesión, con nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar, y nuestro objetivo es formar profesionales que tengan capacidad de impactar de manera positiva en la sociedad y abordar pues, los problemas, los desafíos y también oportunidades que se están demandando en los entornos de aprendizaje. Llevamos 3 años con el proyecto, que se materializa en un máster oficial en facilitación del aprendizaje y la innovación y un diploma en Chief Learning Officer en facilitación del aprendizaje y la innovación en contextos empresariales y de todo tipo de organizaciones. Y, bueno, pues el proyecto lo llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea y Team Labs, el Laboratorio de Aprendizaje Radical. Rubén es Team Coach del grado Lane en Team Labs, además es ingeniero, es maker, emprendedor, formador y facilitador. Además, es nuestro experto en los programas tanto de LEAD como de CLO en el módulo de facilitación de equipos y combina todas estas facetas pues, con el acompañamiento a las personas para que disfruten conociendo, medidas, indicadores, análisis y vivir una experiencia diferente y acogedora. Además de eso, pues es un apasionado por las tecnologías y esto le permite pues, afrontar los proyectos de otra manera. Muy buenas tardes, Rubén. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. A ti, Bea, y a todas y todos los asistentes, a Team Black, ni qué decir tiene, pues, y Mondragón, un montón de gente que está trabajando aquí para que todo esto salga y cada vez podamos traer un poquito más de conocimiento y cosas que están surgiendo, y para mí es un verdadero placer poder compartir este espacio primero con vosotras y vosotros y ver si os puedo dar la tabarra durante media orilla, una orilla, ¿no? Perfecto, pues nada, te comparto la presentación, te dejo y me quedo por aquí cerquita. Sí, por favor. Comentaros antes de arrancar que podéis ir lanzando preguntas, yo las recojo y cuando termine cada una de las secciones en las que está estructurada la charla, pues se las voy lanzando a Rubén para que podamos establecer un diálogo. Pues nada, comparto la presentación. A ver. Y salgo de la pantalla. Todos tuyos, Rubén. Estupendo, muchísimas gracias, Bea. Y bueno, pues nos hemos juntado aquí pues para facilitar o aprender o hablar un poquito más de la facilitación de los procesos en remoto. Que bueno, facilitar sabemos, remoto también. Venga, empecemos por lo básico, porque soy yo y ya que hemos venido aquí a hablar. Ante todo, daros las gracias, pero no sabéis cuánto, por darme la oportunidad de calentaros la cabeza un poquito con todo esto, más que nada porque con todo esto del confinamiento, que si cierre perimetral, ahora mismo veo la cantidad de gente que hay, me está sonando casi como ir al pueblo a ver a mis primos, así que muchas gracias, estoy deseando que mi tía prepare el guiso porque va a salir exquisito. Y aquí hemos venido, pues eso, a aprender un poquillo de facilitar procesos en remoto. Me podéis contactar en cualquiera de esos medios. Voy a estar encantadísimo de poder echaros una mano en cualquiera de las cosas que pueda hacer, que bueno, no son muchas, pero las que sé me gusta hacerlas bien o procuro hacerlas bien. Vale, pasemos un poquillo a lo que vamos a ver hoy. En principio, lo que vamos a ver hoy, vamos a pasar ligeramente por ver cómo es el contexto actual, pero más allá de COVID y demás, es verlo desde un punto de vista desde la facilitación, cómo nos afecta la tecnología en organizaciones que no son capaces de aprender con cierta ligereza o con cierta urgencia. Pasaremos también a ver cómo es un poco la facilitación en general. Ya os digo que será muy ligero y entiendo que todos sabemos facilitar, todas sabemos lo que es el término remoto, lo que nos hace falta un poco es mezclar experiencias. Ahora mismo es cuando nos toca vivirlo.
En un tercer paso, facilitamos, pero facilitamos para humanos. Sobre todo, pues un poco el carácter humanista que quede patente en lo que hacemos y que al fin y al cabo lo que hacemos lo hacemos para las personas. Y por último, pues cuando nos toca bajarlo a tierra, cuando ya definitivamente esto es algo que debemos acometer y cómo lo tangibilizamos, cómo nos lo llevamos. Vale, pues aquí teníamos una pequeña encuestita para soltar, la primera, y es en ese contexto actual, ¿qué es lo que nos suena? ¿Qué es lo primero que nos suena? ¿Qué es lo que nos entra en la cabeza? Ese chispazo, ese primer input que nos entra, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ahí en esa imagen tenemos al coronavirus haciéndonos cucutrás, al árbol hueco que nos dice ¿a qué te confino? Al búho que bueno, solo hace ruido, pero también asusta. Vale, no, eso lo dejamos para otro día. Vamos a hablar de tecnología y facilitación, vamos a hablar de cómo la tecnología interviene en nuestros procesos diarios y por qué la facilitación se puede mostrar como un elemento de extraordinario valor en todo lo que hacemos. Entonces, disculpad que me queda un poco... Vale. No sé si me veis bien, no os escucho. Bea, ya me dirás, por favor. No sé si se ha quedado paralizado el vídeo. No, se te escucha perfectamente. Pero bueno, ya que he vuelto al escenario, decirte sobre la encuesta de cómo se siente cuando escuchan telepresencia. Pues mira, el 70% está todo el día telepresente y luego hay un 15% que le suena como a la ouija y otro 15% al que ha escuchado el término, pero sin más. Bueno, pues de entrada me alegro porque los que aquí haya todavía un tanto por ciento de gente que digan, bueno, me suena, pero de lejos. Pues bueno, en definitiva es una realidad que vivimos, todo el día telepresente es lo que se lleva un poco la palma y bueno, ¿cuántos de vosotras conocéis los términos que aparecen ahí a la izquierda? Smart Contract o Edge Computing o Marketing Automation. Por lo visto son términos que tenemos que ir conociendo. Y bueno, podemos conocer uno, pero otro no. El caso es que se nos van acumulando los saltos tecnológicos y los saltos tecnológicos no son nada más que el fruto de la innovación, agolpada en un momento dado. Y eso a veces se nos puede atragantar. De hecho, se nos está atragantando. Para muestrar un botón, como decía mi madre, al fin y al cabo este año lo hemos pasado a duras penas, entre otras cosas por esto. Sencillamente, aquí sé que no son comparables las dos gráficas, ni muchísimo menos, me vais a dar golpes, y con razón, porque intento comparar la ley de Moore con la variación trimestral del PIB. No tiene nada que ver. Bueno, nada, explícaselo a tu jefe que no, que te está diciendo a la vez, perdón, y pido disculpas porque por el hipertabaquismo toseré alguna vez. Tu jefe te está diciendo a la vez que tires con el plan intertrimestral del PIB, que lo respetes, que hagas crecimiento, mientras te dice Moore que, oye, que los transistores todos los años se van a doblar. Pero si hay una recaída, te piden que vayas a las dos velocidades. Pero a la vez te piden que lo hagas desde casa y te dicen que tu hija, pues que comparta su espacio de cole con tu espacio de oficina, pero además facilita. Muy bien. Nos va a salir seguramente muy bien, como no aprendamos. Si era complejo ver eso, cuando vemos la cantidad de avances en tecnología, vemos una curva que es brutal. ¿Qué es lo que vemos ahí? Yo ahí lo primero que me salta es qué es lo que sucede entre el coche y el hombre en la luna. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿por qué la imprenta o el telescopio no tienen un impacto tan grande? O esta gráfica no lo recoge así. Ahí sucede algo. Sucede que aparece la electrónica, los bits, aparece... Pues eso, pensad que para las misiones Apolo, la capacidad que tenían ellos para gestionar todo el oxígeno, las variaciones que pudiesen tener orbitales, eran mucho menores que un Amstrad CPC 464 con el que empecé yo a programar en los años 80, o sea, era demencial. Ni que decir tiene con lo que tenemos aquí en los móviles hoy en día, en el mismo bolsillo. Podríamos decir que tenemos unas máquinas que podrían generar la respuesta para unas preguntas que todavía no somos capaces de formular. Y eso a veces es difícil, pero sin problemas, tranquilas, que es que la historia no contaba con un recurso que tenemos que es buenísimo, que están los facilitadores y facilitadoras, que están aquí precisamente para hacer pues lo que hemos hecho toda la vida, coger todos esos avances tecnológicos y transformarlos en avances útiles para
el control, el entorno que tengamos, por lo menos el contexto y los equipos para los que estamos trabajando. Y si los podemos hacer los procesos más fáciles, pues tanto mejor. Hemos vivido la tecnología de una manera muy distinta. La hemos vivido como si fuese un ancla. Nos tocaba aprender esa nueva herramienta, nos tocaba subir esa nueva escalera cuando nos traían una nueva herramienta a la oficina o ese equipo prefería tal o cual herramienta de comunicación. Bueno, pues ahí estamos, intentando subirlo. ¿Cómo hemos cubierto ese desfase? Ese desfase entre lo que la tecnología está demandando y la economía o la capacidad social es capaz de hacer. ¿Cómo cubrimos ese desfase? La formación tradicional ha invertido el tiempo, ha requerido fuerza bruta. Te han dicho, pues quédate aquí hasta las 10 o vente a trabajar el sábado. Lo facilitado no. Lo facilitado invierte en aprendizaje y puede que te cueste mucho más al principio acordar con tus compañeros de trabajo o acordar con tal o cual equipo que hay que aprender del proceso e idear nuevas fórmulas. Lo tradicional pone el foco en la producción, porque es en el rendimiento donde debe dar sus últimos coletazos. Es para el que le suene Sibet, en un libro que se llama Visual Teams, hay un elemento bastante bueno de Visual que determina cuál es la gestión de los equipos y cuáles son los equipos que saben vivir la experiencia de un equipo de alto rendimiento. Son los que salen del triángulo de abajo, de ese vértice inferior, los que están dispuestos a crecer exponencialmente gracias al aprendizaje y no a base de esa fuerza bruta cuyo alineamiento es con el qué, que es más un modo supervivencia, y no un alineamiento con los propósitos, que es lo que realmente nos hace crecer. No me enrollo más. Facilitando en general. Tenemos una segunda encuesta a propósito de lo que más nos resuena. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o nosotras como facilitadores y facilitadoras? ¿Qué es lo que nos llega a la mente? ¿Qué es lo primero que intentamos hacer? ¿Por qué intentamos facilitar? O sea, yo me considero facilitador, pero no por profesión, sería ridículo. Me considero facilitador por el mismo concepto. Para mí hace fácil algo a un equipo, a una persona, a mí mismo. ¿Quién no? ¿Vale? En físico o en remoto, es lo importante de este punto. No es más allá que el mismo hecho de facilitar. Para mí, facilitar es eso, hacer visible lo invisible. Recuperé de Benjamin Franklin un Twitter que puso el otro día el hombre que decía, bueno, pues lo que está diciendo ahí, cuéntame y olvidaré, enséñame y podré recordar, pero hazme currar y me lo voy a aprender. O sea, pues eso, venga, y si puedo tropezar en el camino, pues casi mejor. Pero para que eso surja, tengo que hacer visible esa piedra en el camino, la que no queríamos ver, la que el equipo no quería ver. Ese reto que no queremos hacer porque lo vemos muy empinado. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, pero ¿nos va a requerir mucho trabajo? Sí, pues eso tenemos que hacerlo salir. Esa figura de facilitación tiene que hacer aflorar todo ese tipo de conversaciones cruciales que el equipo no está dispuesto o no está preparado para tener y acompañarle en ese proceso, sin más. Hacerle fácil. Y aplicar y conocer y volver a entender otra vez cuál es su entorno y aprender. Podemos considerar 3 aspectos fundamentales, o por lo menos yo, ¿vale? Todo esto lo explico desde mi punto de vista. Todo esto, sé que hay muchos más, pero para mí es muy importante, sobre todo desde el punto de vista del que lo estamos hablando. Por un lado tenemos el espacio, la comunicación y los procesos, pero los vamos a ver más adelante. Quería ver aquí un poco qué diferencias hay entre una facilitación presencial y una contactless. ¿Qué puedes, en referencia a estos 3 términos? Mientras que la diferencia de lo presencial puede ser el espacio físico y el contactless, por supuesto, es lo virtual, en la presencial tenemos una comunicación verbal y corporal. Eso que es hasta químico, algo que puede ser hasta hormonal en un momento dado, como diría Ponset, de las células. Y luego tenemos, en el contactless, por supuesto, tenemos la comunicación verbal, pero aquí aparece un agente distinto y lo he descubierto a través de, bueno, no sé si estará por ahí, pero para mí es un insight a través de la elaboración de este webinar y es el lenguaje digital. Estará, pero no como lo tengo yo ahora mismo en la cabeza, que es ese aspecto formal en el cual construimos ese nuevo constructo, lo que subyace por detrás de las palabras. Pues en digital también hay un término. No son palabras, no es nada que oigamos.
pero también hay. Lo estamos dibujando ahora, ¿eh? Y, por supuesto, los agentes, porque esto es tema de personas. Los agentes se limitan en lo presencial por aspectos ambientales, lógicamente, y es digital lo que nos limita. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que no podemos replicar una facilitación física en una virtual, pero sí que podemos hacer una comprobación de lo que funciona en físico y hacer una adaptación en virtual, porque todo parte de lo emocional. Pero no podemos hacerlo igual, porque vamos a fallar. Vamos a esperar el mismo resultado y no lo vamos a tener. Si bien entiendo una sesión de facilitación como una reunión dirigida y específica para un propósito, hay unas habilidades para preparar esa reunión, como unas preguntas concretas, como un proceso de un diseño, mientras que hay otras que están más dirigidas para facilitar esa reunión. Deben ser más orientadas hacia la empatía, hacia la escucha activa, ya no solo la tuya, sino la del equipo entero, la gestión de ese conflicto. La búsqueda y el control, o por lo menos domar al jaguar. Vamos a sacarle de la cajita, vamos a jugar con él, que coma un poco, que estire las patas, pero que no se lleve nadie un zarpazo. Vale, pues esto es lo que tiene que pasar para mí, en una buena sesión de facilitación. Las sesiones asépticas casi nunca conducen a ningún resultado que el equipo pueda decir, hemos crecido. Entonces tenemos que procurar que esas cosas pasen. Cuidado, estamos hablando siempre en remoto. El jaguar se controla muy mal con un látigo digital. Entonces hay que controlar muy bien cómo son esas conversaciones, cómo se están gestionando comunicaciones alternativas a la principal, o si alguien está gestionando qué cuando no debe. Es otra fórmula. Es distinta, ni mejor ni peor. Y no tenemos que tenerle miedo a la tecnología, pero nada de miedo. Yo os voy a contar el secreto de los desarrolladores del software. Y es que pierden cantidad de pasta, pero cantidad de pasta, de recursos, de dinero, de gente, en que nosotras y nosotros sepamos utilizar sus herramientas. Ya no solo que sepamos, que seamos embajadores de sus marcas. Yo, por ejemplo, tengo mis marcas emblema que digo, uy, que nadie me diga nada malo de Miro, que le araño la cara, por ejemplo. Pero, y sin embargo hay otras, pues bueno, pues mira, me da igual. Pero todas hacen un esfuerzo porque sea realmente fácil de usar. Entonces, cuando tengamos ese reto en el que te intervenga la tecnología en una u otra medida, tranquilos, somos capaces de domarla. Ya está. Sus productos, es lo que pongo ahí, son dóciles. No tienen por qué dar ningún miedo. Creo que tenemos otra encuesta, Bea, gracias, porque ya pasamos al tercero de los ítems, que es facilitar para humanos, que en definitiva es lo que hacemos. Trabajamos para y por personas, y es lo que mola de todo esto, ¿no? Yo podría haber seguido en mi rollo de ingeniero, ahí con mis números y con mis cosas, y pues fíjate Javier Pobes, que le veo que es físico, pues fíjate si no se podía haber ligado este hombre con sus cosas y decirnos a los humanos hasta otro día. ¿Verdad, Javi? Pues bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de, o por lo menos nos sentimos cómodas y cómodos cuando facilitamos y trabajamos para y por humanos. En este contexto es muy difícil, pero podemos darle un toque tan bonito, de verdad. Vale, Rubén dice, visualiza el proceso, imagina qué es lo que debe pasar. Piensa en el input, piensa en el output, piensa qué te gustaría que pasase. Planifica, ve paso a paso, haz un cronograma, dibuja si es preciso. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, dibujo fatal, pero a mí me ayuda porque le pongo un énfasis extra a las cosas que le estoy dando importancia, le quiero dar el detalle, bueno, aunque luego lo tire, me da igual. Examina y prueba las posibilidades, complica el sistema y luego déjalo caer. Ponlo en la peor de las posibilidades. Piensa en esos equipos un poco díscolos o con ese personaje rebeldón, por no llamarle hater, por no llamarle... tenemos un montón de perfiles y de roles que nos pueden hacer un desastre. Aunque no sea por conocimiento, porque sean malas personas, a lo mejor pobrecitos. Es que a lo mejor no saben manejarse en lo digital, le estamos haciendo pasar el apuro, pasar por el aro de fuego de los unos y ceros, te dice que por ahí no, pero su forma de decírtelo es bloquear o trolearte una sesión. Bueno, también hay fórmulas para eso, ¿verdad? Bueno, pues piensa en ellas, piensa en esa posibilidad. ¿Y qué harías?
Tenemos muchas cosas para hablar de lo mejor y de lo peor en remoto. Tenemos ventajas, por supuesto. Ahí voy a poner unas poquillas, porque tampoco es para ponerse aquí. Tenemos una documentación causa y automática, multitud de herramientas, plantillas, telepresencia, recursos 24/7, arroben de vez en cuando por ahí. O sea, esto es maravilloso. Tenemos un montón de cosas. Y lo malo, cuéntame. Mira, el pobrecillo, está ahí escayola el Playmobil. Pues el trato humano es más lejano, perdemos el foco. Ya está bien, ya, que te comas tus verduras, lo pongo ahí. Estamos facilitando casi el 80% de nuestro trabajo, el mío por lo menos como coach, es decirle a las personas, tranqui, sal de tu zona de confort. Y ni os imagináis la de gente que me viene y me dice, es que yo con los ordenadores, tú con los ordenadores mal, pero yo estoy en mi zona de confort. Muy bien, pues bienvenido al siglo XXI. Los ordenadores están ahí, pero es que llevan ahí la tira. O sea, es que no te creas tú que acaban de aparecer ahora. No, llevan un montón y se van a quedar, por lo visto. E incluso van a ir hacia más. Se trata de una adaptabilidad, de una facilidad que podamos tener, pero tenemos que perderle el miedo una y otra vez. Hay que comerse las verduras. En cuanto a esos agentes, he creído dividirlo lo más fácil, los usuarios y los facilitadores. La capa usuaria tendrá un miedo tecnológico. Quiero pensar que lo primero que va a tener es un miedo tecnológico y eso te puede llevar a un troleo de la sesión. ¿Cómo evitamos eso? Pues podemos pensar lo más inmediato y es que estamos para ayudar a esa persona que a lo mejor puede tener un miedo tecnológico. A lo mejor nos acercamos en una sala de chat individual y le decimos cómo te puedo ayudar, has entendido la dinámica, comprendes el uso de la herramienta. Puede que no sea este el caso y esté diciendo una tontería, pero hay 1000 situaciones. Por eso somos personas. Por eso no hay dos fórmulas que funcionen consecutivamente. El usuario o la usuaria pondrá el foco en lo que no puede hacer porque quiere aprender, claro. Pero los facilitadores y facilitadoras pondremos el foco en lo que sí sabe hacer y aprender desde el reto. Le pondremos ese reto para que sea capaz de superarlo y poniéndole la base de que sí sabe y que antes no sabía hacer eso que ahora sí sabe. Entonces, puede volver a desarrollar eso. Cuenta con una ventaja el usuario, es que quiere aprender. Lo que pasa es que quiere aprender desde una posición de singularidad. Él o ella quiere aprender. A nosotras y a nosotros nos toca atender al tipo de usuario y al equipo. Solamente eso. Tener en cuenta que esto no es para la persona, sino para el equipo y que es en el contexto del equipo cuando aprende la persona o de una manera bastante más eficaz. Escritos hay por un tubo. He querido diferenciar grupos en los agentes, o por lo menos en las facilitaciones, más que en los agentes. Digamos que he querido diferenciar entre el mismo equipo, esto lo he obtenido de otra persona, aunque lo he adaptado, ¿vale? He querido diferenciar entre los del mismo equipo y los de distinto equipo. En los del distinto equipo me vais a dar patadas hasta en el cielo de la boca, me discutiréis todo, porque es muy heterogéneo. Solo considero el mismo equipo para ese grupo de personas que trabaja diariamente y está acostumbrada a trabajar. Esa otra facilitación de gente de distinto equipo puede ser una capa de directivos de diferentes sedes, un montón de gente que se reúne para facilitar una sesión de design thinking o cualquier otro tipo. Ahí entra cualquier tipo de horquillas. Para los del mismo equipo nos podemos encontrar que hay un montón de gente que tienen mucho nivel tecnológico y además tienen una distribución equilibrada en sus roles de equipo. Digamos que el eje de la CIS aquí lo que intenta descubrir es la capacidad tecnológica de ese grupo, mientras que el eje de las X contempla las capacidades más emocionales, más tirando hacia las soft skills. Entonces, si esas distribuciones de roles están equilibradas y si a la vez el cumplimiento a nivel tecnológico es bueno, es fácil que tú tengas una sesión muy fácil. De otra manera, tendrás que equilibrar roles, otorgándoles algunas tareas que hacer, porque no querrá la mayoría, se te pondrán muy haters. Perdón. Para ese grupo de desconocidos, para ese grupo que no es el mismo equipo, he distinguido un alto nivel tecnológico en cuanto a la capacidad de absorción de nuevas capacidades tecnológicas o nuevas habilidades, uso de herramientas, frente a la apertura que pueda tener, porque son desconocidos. Entonces se van a tener que adaptar, se van a tener que compenetrar para realmente tener un conocimiento o un aprendizaje con una cierta relevancia de esa sesión.
Insisto que aquí me podéis pegar a la salida cuando queráis. Y ya pues nos toca bajarlo. Creo que vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Entonces, perdona que te interrumpa. Sí, un poco como el guepardo, sí. Sí, bueno, Me tenéis que haber domado. Hay que domarte como la tecnología. Sí, sí. En cuanto a las encuestas que has lanzado, bueno, pues en la de qué significa facilitar para ti, yo creo que se lo hemos puesto demasiado fácil porque el 100% dice que las 3 anteriores, que acompañar, mentorizar y empoderar. Y muchas otras, ¿verdad? Sí, y muchas otras. Y en cuanto a la encuesta sobre qué se te viene a la cabeza, lo primero, cuando escuchas la palabra digital, pues tenemos un público muy, muy techie. O sea que el 85% dice que le den un enchufe ya, que se conecta. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? O sea, a ver, si sabéis facilitar y sabéis de tecnología, ¿qué hacéis aquí? Pues menos de un 10%, en realidad una persona es quitabicho y otra persona que pues ni fu ni fa, esto no va conmigo. Comentan, no sé si abordamos ahora los comentarios, ¿no? O sea, pues Si comentaba, queréis, bien. pero quizá mejor porque es cuando toca bajarlo, porque están hablando de herramientas como Miro, de Sí. cómo integrar personas que no están habituadas. Entonces, quizá más adelante, ¿no? Termina, si quieres. Perfecto, como queráis. Pues ¿Qué, nada, perdón? que te dejamos que lo bajes a tierra en este cuarto bloque y luego entablamos diálogo. Vale, yo de entrada ya, pues respect Jordi por haber cogido Miro y haber dicho, venga, esta es mi herramienta. Mola, ¿eh? Ya te enseñaré algún truco. Bueno, hablamos de cuando toca bajarlo, por lo que pone ahí. De aquí nos tenemos que llevar algo, que yo ya he hablado un ratillo, algo tendréis que llevar de aquí. No sé si os habéis llevado algo ya, me extrañaría, pero bueno, vamos a ver si de aquí sacamos algo bueno. Como decíamos, allá por el... ¿Os acordáis por el paso 1? Eso que decíamos, bueno, pues hay 3 factores determinantes que para mí, bla, 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 bla. Pues eso, son 3 factores que para mí determinan la viabilidad o qué chula ha estado esta sesión, ¿verdad? Son la comunicación, el espacio y los procesos en sí. Sé que suena un poco raro. Estamos hablando de procesos y viene el tío y me habla de procesos. Pues sí, porque tiene su enjundia propia, ¿verdad? Tiene su rollete singular. En cuanto a la comunicación, vamos a hablar un poquillo de cómo podemos evolucionar esas fórmulas. En definitiva, es lo que estábamos hablando al principio, de ese lenguaje corporal. Lo estamos sustituyendo por un lenguaje digital y vamos a dejar ya de bobadas, ya no es ni mejor ni peor. A cada uno le vendrá mejor o peor. Habrá algún robot que le guste más lo digital. Todavía no se ha dado el caso, pero es solamente distinto. Tenemos que dar esos pasos para confeccionar, configurar, ser la RAE de lo digital. Tenemos que hacer ese diccionario del lenguaje digital. Y, por supuesto, aceptar los nuevos medios y canales, definirlos. Como los desarrolladores están muy dispuestos a escucharnos, con esos procesos tan buenos que tienen de marketing y buyer persona y todo eso, pues seguro que nos viene bien para diseñar el futuro con ellos y con ellas. El espacio, que debe ser inclusivo, sugerente, amable y accionador. No debe ser pasivo, no debemos permitir que la gente se quede viendo la tele. El proceso debe estar atento a los resultados, ni que decir tiene, de aquí debemos sacar algo. Es la premisa de la sesión. Cuida a las personas y aprendizaje. Siempre, siempre, siempre aprendizaje en la cabeza. Sí, muy recomendable el artículo que retuiteaba Rodera este fin de sobre la figura del CLO de Xavier Marcet, creo que es, a propósito de los aprendizajes. Y lo chulo sería que nos pagasen por ello. Comunicación, que no es nada más que el Xavier Marcet. Gracias, Javi. Mensaje más canal. El principal problema de lo que perdemos en ese remoto es ese lenguaje no verbal, esa capacidad que no tenemos de vaya, le estoy observando a esa persona que con sus gestos ya me está diciendo si está a favor o en contra de la propuesta que le he hecho. Pero aparece el lenguaje digital. Porque vamos a ver, ¿cuántos de vosotras o vosotros habéis hecho sorteos antes del coronavirus? Y ahora con el Kahoot, ahora hacemos concursos, sorteos y todo lo que haga falta. Bueno, pues ya hemos hecho una variación. Gracias, Ana, por compartir ese artículo.
¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero que podemos hacer es acotar y definir los canales de comunicación. Es muy fácil que la gente pues, no tenga claro cuál es el uso final de las herramientas. Entonces, aunque no sea el uso real para el que ese equipo de desarrollo la concibió, nosotros vamos a acotar y a definir los usos para esos canales, porque es muy fácil que luego se diluya información, que alguien no se entere, luego empiezan las suspicacias, a mí no me dijisteis. Entonces, vamos a procurar que todo el mundo sepa cuáles van a ser los canales y unas normas básicas de uso. Piensa solo, comparte en grupo. La diferencia es que esto en remoto se pierde mucho. Ese momento cuando te juntas con todo el mundo y nos ponemos todos a pegar post-it y compartimos peer-to-peer nuestro conocimiento, en remoto ya no lo podemos hacer. O no lo podemos hacer tan fácil. Entonces, una premisa es piensa solo, pero comparte en grupo. ¿Para qué? Para que el momento de co-creación de la idea surja de una manera más espontánea. Todo el grupo escucha, parece que está un poco más forzada el uso de la palabra, pero te obliga a depurar un poco tu idea antes de soltarla. Sé que es muy contrario a todo lo de divergencia y convergencia, pero no nos queda otra de momento, ¿vale? Haz que todo el mundo participe. Pongo ahí not to bet one, es algo así como no permitas que nadie hable dos veces sin que todo el mundo haya hablado una. No sé si queda un poquillo claro, más que nada para que todo el mundo esté un poquito participativo. Bromea con el público. No te pases, como yo, que soy un poco payaso, pero sí, participa con el público, estate con ellos. El mensaje debe ser inclusivo, debe ser activador, retador y claro. No puede ser ambiguo, no podemos dejarlo a interpretaciones. No. La sincronía es algo que ganamos en lo digital, pero puede dilatar muchísimo los procesos. Entonces, que quede todo súper claro. Lo asíncrono facilita la divergencia mucho. Pero necesitamos ese momento de divergencia en grupo. Elizabeth Dixit. Canal flexible, multidireccional y atemporal, que no resida en un momento en un WhatsApp, ¿vale? Que sea lo suficientemente flexible para que nadie se quede descolgado o descolgada. Algunos tips. Mantén la atención invitando a interactuar, por lo que hemos estado hablando. Pregunta, oye, ¿qué te parece? Oye, ¿cómo lo hacemos? Oye, elementos visuales físicos. Esto es un elemento de la rodera que es buenísimo. Tú coges un dibujito con un papel que tienes al lado y lo sacas y es otra cosa. Vuelves a recuperar otra vez ese aspecto más físico, más humano, más de tú a tú. Evitamos perder por completo el lenguaje no verbal solicitando activar las cámaras. Vale que no nos veamos de cuerpo, por lo menos que nos veamos la cara, que estemos ahí. Un partner techie sería perfecto para acompañarte. Si hay alguien que te puede dar un poco el paso, pues ahora mismo Bea me está haciendo ese partner techie que me asiste con las encuestas o todo eso y compro 100% porque mejor ayuda no puede haber. Pide silenciar los micros si nos está hablando, es casi una regla natural. Asegúrate que todo el mundo ha entendido el objetivo y sabe cómo comunicarse durante la sesión. Aprovechar la sincronía de la comunicación, pero también la sincronía, lo que estábamos hablando un poquito por allí. Algunas herramientas de comunicación. Más allá de las herramientas más o menos habituales, sé que los que conozcáis mucho de tecnología, estas las conoceréis al detalle. Tenemos de chat de grupo, pues Discord, como una comunidad bastante chula, que se hacen cosas más allá que el rollo de los videojuegos para el que está diseñado Rocket Chat o bueno, el típico Slack. Videoconferencia, no hay que decir nada. Agenda, Session Lab, muy buena para facilitación. Sobre todo para facilitarnos trabajo de una para otra, porque vamos a replicar ítems o pequeñas dinámicas y esas sí que las podemos tener construidas y poderlas generar y generar agendas automáticamente que podamos enviar previamente. Encuestas en directo con VoxVote o Slides y crear vídeos un poquillo así más majetes con Powtown o Towntastic. Tenemos infinidad de herramientas. Yo solamente pondré unas cuantas, las que me han parecido un poquito más curiosas, de acceso más gratuito, con unas demos un poco útiles, ¿vale? El espacio debe ser útil, no debe entorpecer y debe ser accesible. Debe estar para todo el mundo. Entonces, debe tener todos los materiales, todos los contenidos.
aunque no sea todo como si fuese eso, un Diógenes exponencial, sí por lo menos los accesos directos, que nos deje, pues eso, una pequeña imagen puede contener un link que pulsándola nos lleva a una documentación en Drive, por ejemplo, y ya no es el típico enlace, hay un chorrete ahí de chorizo. Bueno, pues a eso nos ayuda esos entornos amables y motivadores, como Miro o Mural. Tenemos infinidad más, ¿eh? O sea, he estado probando este mes un montonazo, pues igual 50, no se exagero, a propósito de pizarras virtuales. Y hay cada cosa por ahí, madre mía, a cualquiera le dejan hacer una aplicación, ¿eh? Y bueno, pues tenemos esas dos, tenemos muchas más. Documentación accesible, muy accesible, por favor, porque vamos a perder mucho tiempo en que todo el mundo tenga la documentación. No es en una sesión que estamos ahí, sacamos el documento que sea y lo podemos ir haciendo pasar. Es que le tiene que llegar a cada uno a su puesto. Todo lo sensorial que podamos. La música ayuda un montón. Poner música, yo últimamente lo utilizo incluso para hacer de temporizador. Hacemos una sesión de divergencia, tenemos un poquito de prisa, necesitamos 5 minutos, digo una canción de 5 minutos. Hombre, no me vengas con alguna de esta de media hora de Jethro Tull, ¿sabes? Pero si me vienes con una canción normal, parece que interactuamos con la gente, nos ayuda a contabilizar el tiempo, ¿vale? Entonces, interactuando con la gente, evitamos ese efecto de que la gente vea la tele. Es que al final se te quedan ahí y cuando ve la tele, pues nos da por jugar con el móvil o leer el periódico. Reglas de buen uso digital, ni que decir tiene. Ni que decir tiene. Entonces, al ser útil, lo que tiene que asegurarse es que sea ágil, que promueva la acción, que active, que tranquilice a esas personas un poco más nerviosas por la dependencia tecnológica en ese momento. Debe ser accesible, es decir, multiplataforma, que no depende de, pues si alguien me manda algo generado solo para Macintosh, me va a fastidiar, no voy a poder. Tiene que ser sencillo, keep it simple, stupid, que dicen en coding. Y a propósito del coding, y a propósito del lenguaje formal, perdón, que esto es de comunicación, estamos llegando a adaptar incluso palabras propias del coding que solo se utilizaban allí en esos contextos y ya los estamos utilizando nosotros. Es decir, que ya estamos recogiendo algunas partes de ese lenguaje que era específico de la programación y lo estamos incorporando en nuestro lenguaje, aunque no tenga nada que ver con la programación, para referirnos lógicamente a términos muy tecnológicos. Es decir, que ya estamos embebiendo cierta parte de ese contenido del lenguaje formal digital. Por supuesto, debe ser colaborativo, ni que decir tiene. Algunos tips. Informar con antelación de las herramientas que vamos a usar. Por ejemplo, enviando algunos tutoriales, decir, oye, pues vamos a utilizar Miro. Todo el mundo sabe cómo poner post-it digitales o cómo acceder a un link. Vale. Pues nos debemos asegurar que todo el mundo, al menos a nivel tecnológico, cumple unos requisitos mínimos para la sesión que hemos diseñado. A lo mejor estamos haciendo otra cosa mucho más compleja para otra gente que está a un nivel de conocimiento superior y podemos pensar en otras cosas, pero pensemos en la sencillez. Músicas de fondo, insisto en el hecho lo más sensorial posible. Estamos perdiendo el olfato, estamos perdiendo el gusto, estamos perdiendo el tacto. Las dos que nos quedan, por lo menos, hagámoslo chulo. Gamifica o cuenta una historia. Eso, si se puede, por favor, hacedlo. Si podéis hacer una sesión que cuente un relato, es mucho más llevadera, estimula mucho más la imaginación. Si le cuentas la historia del asesinato de la calle 13, estimula mucho más que vamos a ver el rendimiento de cuentas de... ¿Vale? Entonces, inventaos cosas. A todos los humanos nos encantan las historias, los cuentitos. Entonces, intercambia el mundo virtual por el físico con elementos y acciones que sean más reales. Pues vamos a levantarnos y vamos a hacer un poquito de deporte. O toma un post-it, pero físico, y te saco la tarjeta roja porque te has pasado. Hazte amigo de algún programa de edición de imágenes para personalizar objetos. Un Photoshop o marca registrada o cualquier otra cosa que te permita hacer ediciones rápidas para generar elementos en tu espacio que sean cómodos. Es el espacio. Es, pues eso, imaginaos que no solamente os dicen en presencial, que os digan, vale, diseñad vuestra sesión, pero no diseñéis vuestra sesión. Decidme dónde la queréis hacer. ¿Cuánto va a medir vuestra sala? ¿Va a tener los techos altos o bajos? ¿Cómo van a ser las sillas? Eso es lo que tenemos que diseñar en el espacio. Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles.
Algunas herramientas, pues ya hemos hablado de las pizarras virtuales como Mural y Miro, no voy a poner ahí ninguna de las otras aberraciones que he visto. Mapas mentales como Google o MindMeister, que lo he descubierto recientemente y me encanta. Imágenes, para obtener imágenes por ahí gratuitas, por copyleft y todo ese tipo de pues Morphfile o Pexels, iconos de NumProject y de todo un poco, pues Wikimedia, la conocéis, para audios, cositas así. Procesos. Tiene que ser un espacio de reflexión y que genere un plan de acción. No podemos quedarnos cortos aquí en este paso. Digamos que para mí es la parte clave, es la que recoge un poco todo. Si la comunicación es lo más importante en cuanto a lo que perdemos, a lo que debemos evolucionar, sustituir, combinar, lo que sea, pero vamos a hacer algo con ello, el espacio era lo más importante a nivel logístico, donde pueden residir aquellos contenidos, canales, es el concepto más susceptible, por definición, a la mutabilidad. El proceso, en mi opinión, es lo más importante al resto de niveles, ya que es realmente lo que hace que sucedan las cosas. Igual que el presencial debe pasar, pero distinto. O sea, digamos que tiene que ser lo mismo, pero no. Entonces es una parte muy delicada que debemos ejecutar con un poquito de precisión. Es un poco lo que estábamos hablando antes. Cuidado con estos roles, cuidado con estos equipos, cuidado con el objetivo, si es muy ambicioso, si no lo es, si está retándonos. ¿Qué podemos hacer? Preparación de una agenda que evite una frustración. Para ahí Session Lab ayuda mucho. Clarificar bien los objetivos, que son, ya no es cuestión de que sea remoto o no. Ahí muchas veces los equipos no tienen muy claro cuáles son sus propios objetivos. Diseña procesos, no eventos. La sesión no es una fiesta, no es tampoco un velatorio. O sea, pero vamos a diseñar procesos, ¿vale? Entonces no es primero pasamos por aquí, luego pasamos por allá y luego llegamos a la línea de meta, sino que vamos a hacerle un learning journey real a ese equipo. Vamos a procurarlo. Habilita espacios de divergencia y convergencia bien definidos y amplío. Acota muy bien. Si ya es importante que los espacios dentro de las reuniones estén bien delimitados, que no se confunda nadie, ya que tenemos 2 horas que estamos todas juntas, podemos hablar de ideación y de gestión sin que pase nada y sin que nos explote la vena de la frente. Aquí tampoco vamos a empezar a mezclar cosas. Y si es difícil en presencial, porque a todos se nos puede ir en un momento dado, en remoto ya pues os podéis imaginar, mucho peor. Entonces vamos a habilitar esos espacios de divergencia y convergencia bien definidos. A todos se nos puede ir, yo soy muy convergente, me encanta filtrar y los datos y vale, para mí también es mi momento. Tranquilo, Rubén, tranquilo. Si hay tu momento de convergencia, o sea, es simplemente aplicarle un poco de paciencia y la mano un poco por el hombro a esa persona un poco más impaciente. Ese momento de reflexión, pues otra vez debe ser ambiciosa. No nos podemos quedar cortos, tampoco nos podemos pasar, lo veremos al final. Debe ser creadora. Para mí es fundamental que intente crear o generar algo, que luego se quede donde sea, vale, pero que intente crear. Innovador, personal y de equipo. Porque si no partimos, como dice un buen amiguete mío, desde el mí no puedo llegar al we y desde luego no puedo llegar al team. Entonces tengo que pensar desde mí hacia el equipo y luego al revés. Ese plan de acción debe activar, debe ser analítico y debe ser práctico. O sea, no podemos enredarnos en hacer 1000 cosas porque no vamos a llegar. Tips. Mantenemos la atención invitando a interactuar otra vez. Y es muy importante, muy importante. Elementos visuales físicos como elementos activados y nadie habla 2 veces hasta que nadie lo haya hecho una. Es en not twice, but once. En cuanto a las herramientas, tenemos una de toma de decisiones como de Decider, interesante. Está echado un vistacillo porque es muy interesante. Mentimeter como una forma de decisora un poco de estar en casa. Plantillas como Bordel, hay muchísimas más. Tampoco he perdido mucho el tiempo porque hay un montón. Temporizadores, lo mismo, como Timer Pizza. He intentado localizaros alguno de estos Always Over para que estéis siempre. Creía que lo había puesto y al final no os lo pasaré, de verdad. Gestión de la información, Notion. Forever and ever, por favor. El que no conozca Notion tiene un huequito de infierno reservado, que lo sepa. En cuanto a storytelling, shorthand, me gusta. Storyboardad.
Y algunas cositas antes de irnos. Limita sesiones de 90 a 120 minutos. No os paséis. Que, por ejemplo, yo en Lane tengo que frenar mucho a estos chavales, intentar hacer sesiones de 4 horas y si pueden no parar, mejor. Y si ya es difícil en presencial, en online, confirma cuanto antes el número de participantes y diseña acorde a este, porque va a depender muchísimo qué herramienta vamos a utilizar. Familiarízate tú con la herramienta elegida y familiariza también a los asistentes. Usa 2 monitores y una botella de agua. Un monitor es vista público, un monitor es vista castigador, vista tú, el del látigo. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente recurrir a otro tipo de información y no queremos molestar ni interrumpir el proceso. Entonces lo utilizamos nosotros y ya está. Una cosa súper importante, reduce en 20% las actividades que hubieses preparado en físico. No podemos ser tan ambiciosos. Sea ambicioso, pero no te pases. Porque todavía necesitamos ese bagaje intelectual, todas. Y sugiero hacer breaks personales de 2 minutos sin ordenador, completamente sin ordenador. Te levantas, además cuando quieras, coges, te levantas, te vas y ya está. Y no dices nada a nadie, te vuelves 2 minutos, punto. Parece una falta de respeto, pero muchas horas de telepresencia pueden llegar a ser agotadoras. Bueno, todo el mundo ya lo sabe. Algunas referencias que os dejo por aquí, simplemente pues para por si queréis leer un poquito más y ver algunas otras fórmulas. Ya os digo que de esto he intentado encontrar algo más académico, más tal, pero luego me ha parecido que no merecía la pena. Que lo chulo de todo esto es cuando lo experimentas. Y si tiene sentido este webinar para mí es que pueda compartir con vosotras y vosotros y luego me digáis, Rubén, no tienes razón, yo tal día hice no sé qué y me pasó no sé cuál. Ah, genial, cuéntamelo. Vamos a quedar un día echando un café virtual, un café remoto. No lo sé. Para mí tiene sentido eso. Tiene sentido a partir de ahora el webinar. Así que a partir de ahora, muchísimas gracias a todas y todos por haberme aguantado como unas campeonas y campeones. Contesto a todo el mundo que necesite respuesta en la medida en la que yo pueda responder y ha sido una pasada poder estar con vosotras y vosotros. Bea, dime algo. Muchas gracias. Nada, ha sido muy interesante. Me pregunta, pues a partir de ahora abrimos diálogo, podéis dejar vuestras preguntas en el chat o en el apartado de preguntas. De hecho, tenemos una primera de Alberto, que nos pregunta si podrías aclarar cómo utilizar los 2 monitores. Le ha parecido muy interesante, pero igual lo del castigador, pues explíquenos un poquito más. Igual. Sí. No, por eso me refería a eso de, vale, bromea con tu público, pero no te pases. Bueno, pues igual este es el claro ejemplo, ¿vale? No tiene nada que ver. Usar dos monitores nos facilita, por lo menos en procesos en remoto, pues la capacidad de tener, por un lado, al equipo y reservarle la prioridad o el respeto que se merece, dotándole de un espacio físico que tú miras para la izquierda y yo os tengo a vosotros. Miro para la derecha y tengo unos apuntes que necesito para daros la información. Luego a lo mejor los miro o no, pero los tengo por si los necesito. No sé si esto te aclara un poco lo del tema de los 2 monitores. No va nada más que para el hecho de tener una perspectiva diferente. O sea, el mero hecho de que tú tengas tu carpeta de apuntes podría ser el sustituto de ese segundo monitor en una reunión presencial. Muy bien, pues antes de que pregunten, dice Alberto que sí que le ha aclarado. Gracias, Alberto. Genial, Alberto. Y antes de que pregunten, pues de manera automática la plataforma Lipstorm os mandará la grabación de la sesión en la que aparece pues tanto la presentación con todas las herramientas que ha compartido Rubén y las referencias y cosillas para leer. Y también quien nos la pida, pues le mandaremos la presentación en PDF porque, bueno, pues estas cosillas para leer son hiperlinks, pero en el PDF, no en la presentación de vídeo. Y, bueno, pues no sé si alguien más tiene... Veo que hay otra pregunta más. Sí, pregunta Jordi, que con todo esto de los fondos de recuperación europea hemos creado un grupo de Telegram. Este está totalmente abierto para compartir info y propuestas para ONGs y pymes. ¿Utilizarías otra herramienta mejor, otro canal de comunicación? Hombre, Telegram, dependiendo de esto, sin conocer mucho el usuario
o por lo menos entiendo que al usar Telegram lo que intentas hacer son pues grandes redes de difusión. Puede estar bien, dependiendo un poco. No me atrevería a decir que utiliza esta o utiliza otra sin conocer un poco a ese nicho. Me parece bien. O sea, me parece bien que si lo primero que se intenta es recuperar información de una manera lo más democrática posible, pues lo mejor es no hacérselo difícil. Una encuesta por WhatsApp o una encuesta por Telegram me parece correcto, sin más. O sea, no me atrevería a decirte nada, Jordi. Me gustaría, si quieres, podemos hablar en privado de este tema y podemos comentarlo un poco más en detalle por conocer un poco los temas, pero me parece adecuada. No sé, incluso, ¿qué os parece si a partir de aquí, venga, todos que sabíamos tanto de tecnología, vamos a sacar aquí un debate, vamos a ayudar a Jordi, a ver cómo podemos hacer esto un poco más accesible? A mí me parece que es accesible Telegram, no es nada rebuscado. Entiendo que no es que es para hacerlo que llegue a cuanta más gente mejor, si no me equivoco. Entonces, perfecto. Todo ese tipo de herramientas, sí. Mensajería directa es buena. Perdona, que no había silenciado el micro. Nos quedan, 5 minutitos. Preguntaba Javier Pobes que cuando facilitas en asíncrono el tiempo se extiende en días y si tenías experiencia, pues en realidad yo he centrado esto más en el síncrono, en la facilitación de sesiones, pero en realidad, claro. Rubén, el proceso de ley son 4 años. Espero que no todos. Claro. Esto, claro, tú fíjate, Javier, es que cuando acompañas a un equipo, ¿a qué ritmo va el equipo? Si no es al del equipo. Entonces, tú lo que tienes que hacer como parte facilitadora o acompañante de un proceso de un equipo es recordarle a ese equipo de, oye, chaval, ¿a qué esperas? ¿Vas a diverger mucho más? ¿O qué estás haciendo? ¿Entrevistas de inspiración? Pues acuérdate de inspirar de vez en cuando, ¿sabes? De ese tipo de cosas. Estás más o menos todo el mundo tiene el cronograma en la cabeza. Obligas a ese equipo a pasar por ese Gantt o pasar por ese OKR o pasar por cualquier otra herramienta. Perdón. Intentar incorporar este PDF herramientas de retrospectiva de Scrum y de algunas de Agile que me han parecido interesantes, incluso a alguien que le he visto que era Agile Coach, que le pueden venir bien. Pues eso, en cuanto al asíncrono, es conveniente decir, sí, lo vamos a dejar en asíncrono, pero vamos a hacer checks. Vamos a hacer checks entre medias. Vamos a hacer un deadline tal día, pero entre medias hacemos otros 2. ¿Vale? Y nos vemos las caras. O no nos vemos las caras, pero levantamos la mano en el canal que hemos decidido y hemos dicho, aquí estamos. Porque si no tendemos a, ni siquiera por maldad, no vamos a pensar jamás mal de las personas, vamos a pensar o que se han despistado, o que se han olvidado, o que lo que sea. Y es fácil que cuando los canales se diluyen o esa información no llega correctamente, pues puede que lo asíncrono vaya en nuestra contra. Hagamos checks. Obliguemos a esos líderes de procesos o de proyectos que marquen checks muy claros con sus equipos. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, sobre todo es en cuanto a la presentación. La presentación podéis, insisto en que os llega de forma automática desde la plataforma la repetición del webinar con la propia presentación y la explicación de Rubén, que siempre es mucho más rica esa oralidad y esa forma de enriquecer la presentación. Pero aquí nos la pidáis y nos escribáis a info@teamlabs o lead@teamlabs.es, pues os la mandamos encantadas. Queda tiempo para otra pregunta, si alguien se anima. Y si no, pues... En cualquier caso es igual. Me veis por las redes, ando por ahí, entre algún 1 y un 0 ando escondido. Lo dicho, encantadísimo de haberos podido echar una mano. Si no se os ocurre la pregunta ahora, esto es como la consulta del médico, se te ocurre cuando has salido la puerta. Ahí me tenéis, me la enviáis, yo os intento responder de la mejor manera posible o al menos os voy a intentar ayudar a alcanzarla. Encantadísimo de ver a personas conocidas como Nuria, como David, como Javi, hay un montón más, María. A los que no os conozco en persona, muchísimas gracias por haber asistido. Me hubiese gustado quedarme con vuestra cara, pero va a ser que no. Para cualquier cosa me tenéis aquí, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Rubén. Ha sido un placer contar con todos estos tips and tricks para la facilitación en entornos digitales.
Y nada, a partir de abril tendremos nuevas propuestas de webinars en digital, pero también retomamos la actividad en presencial. Tendremos un workshop al mes en Teamlabs con aforo limitado a 10 personas. Y nada, pues nos vemos a la vuelta de las vacaciones de primavera. Lo dicho, Rubén, muchísimas gracias por compartir con nosotras. Un saludo, pues feliz muchísimas tarde. gracias a todas. Venga, portarse bien, ¿eh? Chao.